les invito que se suscriban al canal del autor y les invito a compartir los vídeos como a los autores de ellos. Cabe recalcar que en la descripción del vídeo estará el link del autor. Renuncia de derecho. Los personajes que aparece en esta historia no me pertenece sino a sus respectivos creadores. Esto solo lo hago para entretener. Goku el Akashin del universo 18. Capítulo 34. Inframundo del universo 18. La actual guardiana de la esfera de 3 estrellas, se encontraba dando un paseo por los diferentes lugares que tiene los dominios del dios Hades. Cuando había llegado a este lugar no pudo evitar sorprenderse un poco, pero después de unos días se había acostumbrado a estar en este lugar, pero aún podía ver que algunos espectros no lo miraban con buenos ojos. También en este tiempo en su estadía pudo conocer al dios Hades, debía admitir que su presencia imponía respeto y autoridad, además de que también conoció tanto a la mano derecha de Hades como a sus consejeros. Ahí donde se dio de cuenta, que allá afuera en el universo había seres extremadamente poderosos, algo que la llenaba de emoción de poder enfrentarse a seres de ese nivel. Durante su recorrido escuchó a alguien que lo había llamado. Voz misteriosa. Señorita Esdeat, lo decía con una voz alegre. Cuando Esdeat volteó para ver quién se trataba vio a hombre de alto que tiene un poco de barba, también vio que a diferencia de otros espectros que has visto, viste un traje de smoking arrugado y un sombrero de copa, que es uno de sus rasgos más reconocibles. Entonces Esdeat dijo, Esdeat, ¿quién eres tú? Lo decía de forma seria. Sujeto misteriosa. Oh perdóname mis modales señorita Esdeat, mi nombre es Ima de Mephistopeles, lo decía con una voz alegre, mientras hacía una reverencia. Esdeat al ver la actitud del espectro le pareció curiosa, entonces dijo, Esdeat, ahora que te presentaste dime para qué me buscabas, lo decía de forma seria. Por su parte Ima aún mantenía su sonrisa, entonces dijo, Ima, verás señorita Esdeat, el señor Minos me mandó a llamarla, es por eso que vine a buscarla, lo decía con una voz alegre. Esdeat, ¿y para qué mandó a llamar? Lo decía con una expresión seria. Ima solo alzó sus hombros y con una expresión alegre dijo, Ima. No lo sé, solo me dijeron que la necesitan, eso todo lo que me dijeron, lo decía con una voz alegre. A Esdeat le parecía extraña la personalidad del espectro, entonces habló. Ima. Bueno, ya cumplir con darle el recaudo, así que me retiro señorita Esdeat, cuídese, lo decía con una voz alegre, mientras hacía una reverencia con su sombrero. Y acto seguido Ima se fue del lugar. Esdeat pudo ver cómo el espectro se alejaba del lugar con sus brazos atrás de cabeza, mientras silbaba. Entonces en momento a otro sintió un fuerte ardor su mano derecha, entonces escuchó una voz en su cabeza que ella conocía muy bien ya que se trataba del dragón de 3 estrellas, y le dijo mentalmente, Sanshin. Ten cuidado con ese espectro, ya que oculta más de lo que aparenta. Entonces Esdeat mentalmente le respondió. Esdeat. Así que tú también lo notaste, no tienes que decirlo, ya que yo también lo pude sentir. Sanshin. Es bueno saber que no eres tan inútil como cría. Esdeat. Eso lastima mis sentimientos, lo sabes. Sanshin. Deja de lado esos juegos estúpidos, mejor dirigirte en con Minos, para saber qué quiere. Esdeat no dijo y procedió a dirigirse donde Minos. Ella sabía muy bien dónde estaba él, así que sin perder tiempo fue directo a la primera prisión, ya que ella sabía que él pasaba la mayoría del tiempo ahí. Cuando finalmente había llegado a la primera prisión, ella sabía que era un palacio silencioso donde se realizan los juicios a las almas según los pecados cometidos en vida, vistos desde el libro por el juez del inframundo, más precisamente Minos de Grifón, ya que él era el encargado de esa labor. Entonces entró al edificio y pudo ver que Minos estaba en estos momentos realizando su trabajo, ya que tenía una gran túnica que le cubría gran parte de su cuerpo, solo dejando expuestos sus manos, así que decidió escuchar lo que estaba sucediendo. Minos. Que pasé el siguiente, lo decía de forma seria. Entonces de inmediato en el medio de sala apareció la figura de hombre algo mayor, de contextura delgada, llevaba unas gafas además de unos guantes de color blanco. Entonces Minos comenzó a hablar. Minos. Gendo Icario, mejor dicho Gendo Rockbunji, se te acusa de cometer grande delito, entre ellos el proyecto de complementación humana, así tratando de crear el así llamado tercer impacto, así forzar a la evolución humana, pero lastimosamente todos tus planes de Select como los tuyos fueron dañados, así que dime qué tiene que decir al respecto de eso, lo decía de forma seria. El mencionado solo permanecía silencio viendo a Minos con una expresión enojada. Minos al ver esto solo dijo, Minos. Así que ni quiere decir nada. Bueno, esto lo hace más fácil para mí, así que yo Minos, uno de los 3 jueces, y con el poder que se me fue concebido, yo te condeno a una eternidad en Reino Maquio, para pajes todos tus pecados, no solo contra la humanidad sino también contra los dioses, lo decía con una expresión seria.
De inmediato con el martillo de juez golpeó la mesa para dar su veredicto, de inmediato del piso salieron unas manos esqueléticas que atrapó el cuerpo de Gendo, y poco a poco lo fue arrastrado hacia las profundidades, y él con último grito, Gendo. Yo solo quería ver a mi amada Yui, lo decía desesperado. Minos. Y nunca más la volverás a ver, lo decía con una expresión seria. Gendo. Por favor, no se lo suplico, no. Pero no pudo terminar ya que fue arrastrado del todo al reino Makio para que sufrirá por el resto de la eternidad. Cuando Minos a decir que pasará el siguiente vio que alguien estaba aplaudiendo, entonces vio de quién se trataba, ya que era Esdeat, entonces está con una sonrisa dijo. Esdeat. Vaya, eso fue interesante, Minos, lo decía con una sonrisa. Minos solo suspiró y dijo. Minos. Al fin viniste, te estaba demorando demasiado, lo decía con una expresión seria. Esdeat. No quería interrumpir tu trabajo, ahora dime para qué me mandaste a llamar, lo decía con una sonrisa. Minos con suspiro se levantó, se quitó la túnica que tenía y vio a Lune, entonces dijo. Minos. Lune, encárgate mientras estoy ausente, entendido, lo decía con una expresión seria. El mencionado solo dio una reverencia y dijo. Lune. No se preocupe, señor Minos, le prometo que haré bien mi trabajo, él le decía de forma respetuosa. Minos solo asintió, entonces de inmediato Lune se puso la túnica que tenía Minos, y procedió a sentarse en el puesto de este. Entonces Minos le dijo a Esdeat que lo siguiera, esta sin más opción lo siguió, dejando a Lune para que procediera a seguir con el trabajo de Minos. Planeta de Hellsing. Durante su estadía en dicho planeta el Saiyajin había establecido una buena relación con Seras, ya que la vampiresa tenía una personalidad muy agradable, por otro lado con Integra la cosa era diferente ya que ella no era fácil, más que todo a su personalidad, pero el Saiyajin debió admitir que ella era una mujer de armas a tomar, ya que era gran líder militar, y excelente estratega, todos sus hombres la respetaban, y no cuestionaban sus órdenes. Entonces un día Integra fue personalmente a supervisar unos sucesos extraños que había estado ocurriendo en un pueblo alejado, ella estaba siendo acompañada de Seras, el Saiyajin también decidió acompañarlas, Integra sin más opción aceptó, ya que quería ver las habilidades del Saiyajin en persona, y además de saber si era verdad lo que decía de él, o era puras mentiras, por su parte Reifa solo premiación en mansión leyendo sus libros, ya que no le interesaba lo que sucedía en este planeta. Integra y Seras iban a subir al helicóptero, pero vieron que el Saiyajin no las seguía, pero antes que pudiera preguntar el Saiyajin habló. Goku. No se preocupe, yo las seguiré, así que sigan sin mí, lo decía con una media sonrisa. Las dos mujeres no le dieron importancia así que subieron al helicóptero, cuando este comenzó a despegar, vieron que el Saiyajin estaba flotando en aire, así este comenzó a seguirlas. Después de una hora de vuelo, por fin había llegado a su destino, cual era un pequeño pueblo muy alejado en la parte este del país. Cuando el helicóptero aterrizó junto con el Saiyajin sin que nadie se diera en cuenta a excepción de Integra y Seras. La líder de la organización Hellsing fue directo con la persona que estaba encargada, esta le comenzó a decir lo que había estado sucediendo, ya que al parecer algo extraño estaba sucediendo en pueblo. Ya que por alguna extraña razón los habitantes se mataban entre sí, y las personas que había muerto por alguna extraña razón, había resucitado, y atacaba a las demás personas, y ciclo se repetía. Integra ya tenía sospecha de lo que estaba sucediendo, así que tomó en mando de la operación y con un tono autoritario dijo. Integra. A partir de ahora la organización Hellsing se va a encargar de este asunto, así que despejen el área, lo decía de forma autoritaria. El jefe de policía iba a protestar, pero cuando vio la mirada de Integra se paralizó y permaneció en silencio, sin más opción dio la orden de retirada. El Saiyajin solo observaba asombrado, en la forma que Integra había tomado el mando, sin que nadie la cuestionarse, debía admitir que se sentía un poco atraído por eso. Cuando finalmente había quedado solo los tres, Integra habló. Integra. Serás, ya sabes lo que tienes que hacer, así que busca y destruye, lo decía forma autoritaria. Será. Si Integra-sama, lo decía forma respetuosa. Pero cuando Seras iba a proceder a entrar al pueblo, ambas vieron que el Saiyajin ya estaba dirigiéndose a la entrada del pueblo, Seras lo iba a detener pero fue detenido por Integra, ya que está algo curiosa dijo. Integra. Déjalo, vamos a seguirlo mejor, a ver qué hace, esto será una gran oportunidad de ver sus habilidades, lo decía algo curiosa. Seras. ¿Está segura Integra-sama? Lo decía algo dudosa. Integra no dijo nada y procedió a seguir al Saiyajin, Integra sin más opción decidió seguir a su señora, ya que su deber era de protegerla. Ya dentro del pueblo, el Saiyajin podía ver rastro de sangre por todos lados, además de ver cuerpo mutilado, él permanecía en silencio por dicha escena, no era algo que le afectaba ya que él había visto mucho iguales, en incluso peores.
Así que procedió a seguir con su camino ignorando su alrededor. Detrás de él venía Integra y Seras. Ella también vieron dicho escena, a igual que el Saiyajin no le afectó en nada, ya que también estaba acostumbradas al ver algo así, pero lo que tenía más curioso al líder de la organización Hellsing, era que el Saiyajin se dirigía a un lugar específico, sin presta atención a lo que lo rodea, como si no le importara a su alrededor. Lo que más le parecía extraño tanto a Integra como a Seras, era que en ningún momento se había topado con ningún ghoul, o algo parecido. Y después de unos minutos por fin vieron que el Saiyajin se había detenido cerca de lo que parecía ser una pequeña casa humilde. Ella también se detuvieron. Cuando Integra iba a preguntar qué estaba sucediendo, vieron que fueron rodeados por un ejército de ghoul, al parecer era más de 300. Seras al ver esto de inmediato se posicionó en guardia lista para atacar, pero fue detenida por Integra y dijo: Integra, por el momento solo permanece quieta sin hacer nada, lo decía de forma seria. Seras, ¿qué quiere decir Integra-sama? ¿No ve que estamos rodea? Pero pudo terminar de hablar, ya que Integra señaló al Saiyajin. La vampiresa entonces decidió ver al Saiyajin. Vio que este había extendido su mano derecha con su dedo índice, entonces vio que de un momento a otro un rayo de color rojizo salió del dedo del Saiyajin, que fue directo hacia los ghouls, pero para su sorpresa, al igual que Integra el rayo de color rojizo comenzó a atravesar las cabezas de cada uno de los ghouls, y después de unos segundos todo había caído. Esto había dejado sin palabras a las dos mujeres, pero antes que pudiera decir algo, vieron que el Saiyajin procedió a entrar en la pequeña casa, así las dos mujeres solo decidieron seguirlo. Cuando entraron los tres vieron una escena muy particular, ya que vieron como una pequeña niña tenía sus colmillos clavado en alguien. Seras al ver de inmediato iba a atacar, ya que creía que ella era la responsable de lo que había sucedido, pero fue detenida por el Saiyajin, ya que este dijo: Boku, ella no es la responsable de esto, sino a la sujeto que estaba mordiendo, lo decía con una expresión seria. Integra solo veía esto con una expresión seria. Entonces después de unos segundos vieron como el vampiro que estaba siendo mordido por la niña, comenzó a desaparecer. Después de eso la niña dijo: Niña. Su sangre era muy asquerosa, lo decía con una sonrisa, mientras se limpiaba su boca. Los presentes pudieron ver la apariencia de aquella niña. Te notaron que estaba en una etapa prepubescente, tiene ojos carmesí y un cabello rubio, lo está atado en dos colas con 3 cintas de cola negra, idénticas que se usan como cintas, además de tener un atuendo de una estudiante. Esta lo miraba con una sonrisa. Entonces Integra le puso adelante y con una voz seria dijo: Integra. ¿Quién eres tú? Lo decía de forma autoritaria. La pequeña solo mantenía su sonrisa, pero antes de que pudiera hablar el Saiyajin habló: Boku, no eres de este planeta, ¿se puede saber qué haces aquí? Lo decía de forma seria. Tanto Integra como Seras se sorprendieron al escuchar lo que dijo el Saiyajin, en cambio la niña aún mantenía su sonrisa y entonces comenzó a hablar. Niña. Como se esperaba de Shin-sama, en efecto no soy de este planeta, déjeme que me presente como es debido. Mi nombre es Mina Tepes, y soy la reina de vampiros de mi planeta de origen, lo decía de forma respetuosa, pero mantenía su sonrisa. Integra. ¿Qué quieres decir con la reina vampira? Lo decía algo sorprendida. Mina solo miró a Integra con una sonrisa y entonces comenzó a hablar. Mina. Así como lo escuchaste niña, yo soy la reina vampiro de mi planeta de origen. ¿Que creíste que solo en este planeta hay vampiros? Está muy equivocada, ya que en universo hay muchos planetas que alberga vampiros, lo decía con una sonrisa. Integra se molestó que la fuera llamado niña, ya que no le gustaba ser subestimada, pero antes que pudiera contestar vio que alguien puso una mano en su hombro. Cuando vio que quien se trataba del Saiyajin, él le estaba sonriendo, entonces dijo: Boku. Déjame que yo me encargue. Si Integra, lo decía con una sonrisa. Integra solo miró y con un suspiro dijo: Integra. Haz lo que quieras, lo decía con una expresión seria. El Saiyajin solo le sonrió, entonces miró a Mina y con una expresión seria dijo: Boku. Ahora me dirás qué haces en este planeta, y espero que tu respuesta sea convincente, porque si no es así ya sabrás lo que te espera, lo decía de forma autoritaria. Integra se sorprendió en forma en que había hablado el Saiyajin, ya que durante estos días que ha estado conviviendo con él, nunca tomó esa actitud. Entonces recordó lo que había dicho tanto el Namekiano como Rifa, pero fue sacado de sus pensamientos, ya que Mina con una voz alegre comenzó a hablar. Mina. No se preocupe Shin-sama, no vine a buscar problema en este planeta, solo vine a para darle una invitación, lo decía con una sonrisa. Boku. Una invitación, lo decía con una expresión seria. Mina. Así quiero que venga a mi planeta de origen, lo decía con una sonrisa. Boku. ¿Ves directo al grano? Lo decía de forma enojada.
De inmediato el Saiyajin pasó a su transformación de Super Saiyajin 2, las presenté al ver la transformación del Saiyajin se sorprendieron, pero más que todo podía sentir el gran poder que ejercía, ya que el ambiente supuso muy pesado, además también podía sentir una gran presión, afortunadamente el Saiyajin solo ejercía el poder necesario para así perjudicar a Integra, ya que a pesar de todo ella seguía siendo humana. Mina al ver que las cosas se estaba poniendo complicada no le quedó más que otra que decir su motivo de por qué está aquí. Mina. De acuerdo a Kenshin-sama, diré el motivo de por qué estoy aquí, lo decía algo nerviosa. Entonces el Saiyajin se volvió a su estado base, haciendo que el ambiente regresara a la normalidad. Mina al ver esto suspiró de alivio y comenzó a hablar. Mina. Veré a Kenshin-sama, el motivo de por qué estoy acá es porque necesito de su ayuda, lo decía de forma seria. Boku. Mi ayuda, lo decía de forma seria. Mina. Así es Kenshin-sama, verá en mi planeta nosotros los vampiros hemos estado escondiendo de los humanos por mucho tiempo sin ocasionar ningún problema, y finalmente tratando de terminar los centenarios años de aislamiento, y finalmente consigue permiso para construir un distrito donde habitarán vampiros. El Bund como así lo llamamos, se construyó al frente a las costas de un país en mi planeta por el pago de la totalidad de la deuda nacional de su gobierno, luego finalmente revela al mundo la existencia de los vampiros y su deseo de que ambas razas vivan en paz. Desafortunadamente, en el proceso aparecieron organizaciones opositoras que intentan matarme e interferir con mi deseo de que ambas razas puedan vivir en paz, lo decía con una voz triste. Boku. Ya veo lo que tratas de hacer, me parece muy bien, tratar de que ambas razas vivan en paz, pero dime cómo supiste que estoy en este planeta, y además cómo hiciste para llegar aquí, lo decía de forma seria. Mina. Créanme, no fue fácil de encontrarlo, ya que tuve que pedir información a cierto amigo mío, para que pudiera localizarlo, y además de que permitiría venir a este planeta, lo decía con una sonrisa. Este le pareció muy curioso a la vez sospechoso, entonces dijo. Boku. ¿Y se puede saber quién es ese amigo del que hablas? Lo decía de forma seria. Mina. Se llama Rondin y es dueño de bar muy conocido en mundo sobrenatural, lo decía con una sonrisa. El Saiyajin por alguna extraña razón le sonaba ese nombre, pero no recordaba en dónde lo había escuchado, entonces él habló. Boku. De acuerdo, te ayudaré, pero tendrá que esperar unos días ya que primero tengo que hacer algo en este planeta, lo decía de forma seria. Mina al escuchar que el Saiyajin le iba a ayudar de inmediato sonrió y dijo. Mina. Muchas gracias a Kenshin-sama, no sabe cuánto me alegra saber que me va a ayudar con mi problema, lo decía con una sonrisa. Tanto Integra como Seras había escuchado la conversación que tuvo el Saiyajin con Mina, estaba algo sorprendidas ya que no sabía qué decir, ya que era muy difícil de creer. Por su parte Mina estaba satisfecha de saber que podía contar con la ayuda de la Kenshin, entonces el Saiyajin habló. Boku. Si no hay más nada que hablar, me retiro, lo decía con una expresión seria. Mina al escuchar eso de inmediato dijo. Mina. Kenshin-sama, ¿no me acompañará de inmediato? Lo decía algo preocupada. Boku. Lo siento, pero antes de irme de este planeta tengo un asunto que atender, así que puedes retirarte, lo decía con una expresión seria. Mina. Bueno Kenshin-sama, lo que pasa es que no puedo regresar a mi planeta, y tenía la certeza de que usted me iba a acompañar de inmediato, lo decía algo nerviosa. Al Saiyajin al escuchar eso de inmediato suspiró y dijo. Boku. Eso significa que tendrá que esperar a que yo me vaya de este planeta, lo decía con una expresión seria. Mina. Al parecer sí señor, lo decía con una media sonrisa. Entonces el Saiyajin miró a Integra, ¿para qué opinaba de esto? Ella al ver que el Saiyajin la estaba mirando solo suspiró y dijo. Integra. De acuerdo, puede quedarse en mi casa, como mi invitada, lo decía con una expresión aburrida. El Saiyajin solo le sonrió y dijo. Boku. Gracias Integra, ahora todos ustedes agarre una parte de mi cuerpo, lo decía con una media sonrisa. A las mujeres le pareció extraña la petición del Saiyajin, entonces este habló. Boku. Es para teletransportarnos a la mansión de Integra, lo decía con una media sonrisa. Integra. ¿Acaso tienes esa habilidad? Lo decía algo sorprendida. Boku. Y muchas de la que crees, así que apresúrense, lo decía con una media sonrisa. Sin más opción Integra y Seras pusieron sus manos en hombro del Saiyajin, por su parte Mina agarró el brazo libre del Saiyajin y lo abrazó, entonces el Saiyajin a ver que yo todos lo había sujetando y de inmediato se teletransportaron hacia la mansión Hellsing. Planeta Kenichi. Se podría ver a Mikumo con una sonrisa, ya que estaba cargando a sus dos hijos, él había decidido volver otra vez a su templo junto con dos hijos, ya que creía que era mejor lugar para protegerlos. Se encontraba cantándole una canción de cuna cuando de momento pudo escuchar la voz de alguien conocido.
Voz misteriosa. Qué hermoso bebés, lo que tú tienes Mikumo, lo decía de forma alegre. Cuando Mikumo vio de quién se trataba sorprendida dijo. Mikumo. Senzui, lo decía forma preocupada. Senzui es un hombre delgado y alto, tiene el pelo negro a una longitud que alcanza a tocar su espalda, con 6 mechones que sobresalen a los costados de su cara y otros 2 por el frente, lleva ropas que le dan una apariencia de modernidad, llevando también una cota de malla por debajo de la especie de abrigo que lleva, protege sus brazos y piernas con protectores similares a los que lleva Hayato, además de una especie de zapatos que le permiten desenvolverse en sus habilidades de ninja, sin ser muy duros para poder utilizar los dedos. Él le estaba sonriendo a Mikumo y con una sonrisa dijo. Senzui. Me gustaría hablar contigo en estos momentos Mikumo, sobre los bebés que tienes en tus brazos, lo decía con una media sonrisa. Mikumo al escuchar eso se alarmó, ya que sabía muy bien, que esto podía ser muy peligroso, en especial para sus hijos, entonces con una expresión molesta dijo. Mikumo. No tenemos nada de qué hablar, así que puedes retirarte, lo decía con una expresión enojada. Senzui solo permanecía con su sonrisa, entonces cambió una expresión más seria y dijo. Senzui. Lo siento pero no puedo hacer eso, así que vas a colaborar conmigo, o tendré que usar la fuerza, lo decía con una expresión seria. De inmediato Mikumo se puso alerta, apartó sus hijos, y de inmediato se puso en guardia. Senzui al ver esto dijo. Senzui. Así lo quisiste Mikumo, luego no te arrepientas de lo que vaya a suceder después, lo decía con una media sonrisa. Así Senzui también tomó una postura de pelea, y se lanzó hacia Mikumo. Fin del capítulo. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que le haya gustado. Si es así déjenme sus comentarios para saber si le gustó el capítulo de hoy. Les invito a que se suscriban al canal del autor, y les invito a compartir los vídeos como a los autores de ellos. Cabe recalcar que en la descripción del vídeo estará el link del autor.